Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Judas el traidor, basado en el Evangelio de Juan capítulo 13 versos 11 y del 18 al 30. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante ti para rogarte tu bendición en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, te rogamos por tu Santo Espíritu, que comprendamos el valor incalculable que tiene tu palabra y que pongamos en práctica cada uno de tus mandamientos. Te rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias. Amén. Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo acaba de lavar los pies de sus discípulos y que procederá a comer la Pascua, a instituir la Cena del Señor. Entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo hace el lavamiento de los pies de sus discípulos, una acción que nadie se esperaba, porque por lo general este trabajo lo hacía o un sirviente o un esclavo. Por eso Pedro no quiere que su Señor, Dios mismo, le lave los pies a él, que es una criatura y además pecadora. Pero Jesús le dice que él está limpio, aunque no todos. Y vamos a ver a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Ahora veamos el verso 18. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido. Nuestro bendito Señor Jesús, en cada obra que Él hizo, en cada palabra que dijo, siempre fue guiado por la mano de Dios. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, lo dice una y otra vez, que las obras que Él hace son las obras del Padre. Y son las obras que el Padre le ha dado para que Él haga. Lo mismo que cada una de sus palabras. Así que el Señor Jesús estaba en contacto continuo, permanente con el Padre. Y todo lo que Él hacía era siempre guiado por Dios el Padre. Cuando Él, el Señor Jesús, escogió de entre sus discípulos a 12 apóstoles, se pasó toda la noche orando al Padre para saber qué hombres aptos, únicos, escoger para el apostolado. Entonces, Jesús, cuando de entre sus discípulos escogió a 12 hombres para ser los apóstoles, los que iban a dirigir a la iglesia, no los escogió al azar, o no los escogió porque fuesen entre ellos familia, o porque fuesen galileos, o porque fuesen muy sabios, o porque fuesen con alguna característica en especial, sino escogió a los que el Padre le mostró, a aquellos que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que el hecho de que Judas estuviese dentro de este grupo selecto no fue al azar. Dios lo escogió para que estuviese en un lugar de honor preeminente. Sin embargo, Judas nunca quiso ocupar ese lugar de privilegio. Él lo que buscaba era estar consigo mismo bien, desdeñando la cruz de Cristo, siguiendo por su camino de muerte, buscando satisfacer sus placeres, satisfacer su ego. Vamos a ver que esto fue
que Jesús escogió a Judas para ser apóstol, para que se cumpliese la Escritura. Pero Judas fue culpable de su pecado. No hubo ninguna inclinación de parte de Dios para que Judas procediera como lo hizo. Judas libremente tomó sus decisiones. Vamos a verlo entonces más adelante. Pero esto es para que se cumpla la Escritura, dice el Señor Jesús. Leamos entonces. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar, su pie. Esto basado en el Salmo siguiente. Salmo 41:9 dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Judas era un amigo íntimo de Jesús. Comían juntos, platicaban, reían, caminaban por los senderos de Galilea, cruzaban el mar de Galilea, viajaban a Jerusalén, a las Pascuas, a las fiestas de los tabernáculos, a la fiesta de la dedicación, siempre juntos. Judas vio cada milagro del Señor Jesucristo. Judas participó cuando el Señor Jesús envía a sus apóstoles de dos en dos a los diferentes pueblos a sanar enfermos, a exorcizar demonios, a pregonar el Evangelio. Judas regresa juntamente con los otros apóstoles y dicen lo mismo. ¿Qué dijeron? Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo: alégrense, no tanto por ese hecho, sino porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Judas, eufórico, contento, porque también en el nombre de Jesús él había dado la orden y demonios había exorcizado. Sin embargo, él no creía en Jesús como su Salvador y Señor. Ahora, en estos tiempos, puede haber gente que predica en el nombre de Jesús. Puede haber gente que exorciza demonios en el nombre de Jesús. Puede haber gente que sana enfermos en el nombre de Jesús y no ser un cristiano verdadero, legítimo, sincero. Lo vemos cuando el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, dice que muchos en aquel tiempo le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre hicimos proezas y maravillas. Y Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Esto entonces no está circunscrito a Judas únicamente, sino a mucha gente que en la historia de la iglesia se ha agregado a ella y está en los cultos y predica. Y puede ser que dé la orden y en el nombre de Jesús se realice un milagro, y sin embargo no ser un creyente genuino. Sigo leyendo. Os lo digo desde ahora, dice el Señor Jesucristo, antes de que pase. ¿Para qué? Para que cuando suceda, cuando ustedes se den cuenta que hay un traidor aquí, ustedes crean que yo soy. Sigamos leyendo. En verdad os digo. Nuevamente, el Señor Jesús usa esta pauta tan conocida de Él, que quiere decir: lo que yo voy a decir es muy importante y es tan cierto que no se les debe de olvidar. Que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas palabras al Señor Jesús las dice un día antes de su muerte. ¿Por qué? Porque cuando Él resucite, dirá a sus discípulos y apóstoles:
Toda autoridad me ha sido dada por el Padre. Así que en esa autoridad yo los envío a predicar las buenas noticias, las buenas nuevas, empezando desde Jerusalén, pasando por Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Predica del Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuese bautizado será salvo. Basado en toda esa autoridad que Él tiene. Y por eso nos envía. Y por eso nos dice aquí que el que recibe al que Él envía, el que recibe al que yo envíe, no solamente lo recibe a Él, sino que recibe a Jesús. Y no nada más recibe a Jesús, sino que recibe también al Padre. Al que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Así que cuando tú y yo compartimos el Evangelio y la gente nos escucha y acepta el Evangelio, no solamente te está atendiendo a ti, sino más importante, al que nos envió. Nosotros somos siervos, esclavos inútiles, pero están recibiendo a Jesús, al Señor, y están recibiendo al Padre, al bendito Dios. Oh, qué tristeza cuando nos rechazan, cuando nos dicen, no quiero oírte, porque entonces están diciendo que no quieren oír a Jesús y no quieren oír a Dios, aunque ellos creen que son hijos de Dios. Sigo leyendo. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó. Dijo lo que había en su alma a sus amigos, porque solamente con los amigos, con los íntimos, con los que hay plena confianza, uno puede decir lo que vive, la angustia, la soledad, la tristeza, el dolor, la aflicción. Y por eso Jesús dijo lo siguiente: en verdad es cierto. Vean ustedes, es así lo que yo siento. Os digo que uno de vosotros me entregará. ¡Qué dolor! ¡Qué aflicción para el corazón de Jesús! Él amaba entrañablemente a Judas. Lo amaba tanto que su corazón se afligió, se dolió, se entristeció, porque este hombre que había estado con Jesús alrededor de 3 años, Jesús le apreciaba, lo amaba. Qué penoso que Judas no pudo comprender el amor de Jesús. No pudo comprender su cariño, su afecto, su ternura. No pudo entender que Jesús iba a dar su vida por Judas, por él. Qué penoso. Por eso Jesús dijo con sus amigos: me siento afligido, me siento dolido, triste, porque uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, atónitos, sin saber de quién hablaba. Judas fue una persona que se camufló tan perfectamente como cristiano que nadie se había dado cuenta de que Judas no era cristiano. Se mostraba como cristiano, hablaba como cristiano, vestía como cristiano, alababa a Dios como cristiano, pero no lo era. Y así ocurre a veces en nuestras iglesias. Hay gente que se muestra como cristiano y sin embargo no lo es. Y cuando nos enteramos de que esa persona es una persona que se ha alejado de Dios, que ha dejado de reunirse en la iglesia y que ahora se ha vuelto hasta enemiga de nosotros,
no nos debe de extrañar. Y debemos de pensar que esa persona nunca fue cristiana, aunque hubiese estado ahí 20 años en iglesia. Aunque conozca la Biblia al dedillo, no es cristiana. Judas estuvo con Jesús 3 años, viviendo diferentes situaciones y todas maravillosas. Imagínense cuando el Señor Jesucristo partió uno de los 5 panes que un niño le dio para dar de comer a 5,000 hombres más mujeres y niños. Y cuando el Señor Jesús partió uno de esos panes y le dio la mitad a Judas, en su mano ese pan se hizo un pan completo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y después partió el pan y se lo dio a los otros comensales. Y seguramente vio que la mitad que le dio uno de los comensales es un pan entero. Y al partir el pan, otra vez el pan se multiplicaba. Vio cuando el Señor Jesucristo dio la orden a un muerto de 4 días que ya hedía, y Lázaro salió con vida de la tumba. Y sin embargo, Judas no creía en Jesús como su Salvador y como su Señor. Estaban perplejos sin saber de quién hablaba, porque Judas parecía igual que los demás, pero en el corazón era muy diferente. Jesús lo sabía. A Jesús no le tomó por sorpresa saber que Judas era el traidor. Lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor Jesús le habla a Judas y le dice: haz lo que vas a hacer pronto. Sigamos la lectura. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, esto es Juan, el apóstol, el que escribió este evangelio. Por eso Juan, cuando habla de sí mismo, habla como en tercera persona. El que Jesús amaba estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. En aquel entonces era algo cultural que en el plato se ponía una salsa y en otro plato el pan, y entonces tomaban todos del mismo pan y remojaban de la salsa para llevarlo a la boca. En Mateo se nos dice que Judas extendió la mano sobre el plato del pan y el Señor Jesús también al mismo tiempo. Entonces el Señor tomó del pan, lo puso sobre la salsa y se lo dio a la boca de Judas. Esto era una costumbre que se hacía la persona que le daba el pan a otro en su boca, haciéndole ver que era muy amado, que era una persona a cual se le estimaba en demasía. Así que aquí Jesús le está diciendo a Judas: te amo, yo te amo, eres una persona importante para mí. Sin embargo, Judas ya había determinado traicionar a Jesús. Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar en la salsa. Sigo leyendo. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Judas había determinado ya traicionar a Jesús. Judas, en su voluntad,
había determinado vender a Jesús por 30 monedas de plata. Aquí Satanás se aprovecha de que el corazón inconverso, el corazón incrédulo de Judas estaba barrido, limpio, pero estaba desocupado. No estaba el Espíritu de Dios en él. Se cumple la enseñanza que da el Señor Jesucristo de aquel hombre que, teniendo un demonio dentro, el demonio se va, pero la casa del hombre, corazón, queda barrida y limpia, y sin embargo no hay nadie ahí. Y entonces el demonio va por otros demonios y entra al hombre y lo hace peor que como estaba antes. Aquí Judas no tiene el Espíritu de Dios y Satanás se aprovecha de esa situación y entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Otra vez, Judas parecía uno más de entre ellos, un cristiano genuino. Judas no había dado ninguna señal de que fuese un hombre incrédulo, un hombre que fuese opositor a Jesús. Él había aparentado ser un cristiano genuino. Por eso es que los demás se quedaron asombrados y no entendieron por qué estaba ocurriendo esto. Y entonces ellos pensaron lo siguiente. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Pero nadie jamás pensó que Jesús le estaba diciendo: cumple con tu propósito de entregarme. Sigo leyendo. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. En la Pascua, como había mucha gente, se hacía la costumbre de que el día jueves la celebraban los galileos y la gente que venía de las provincias romanas, y el viernes la hacían la Pascua los habitantes de Jerusalén. Por eso el Señor Jesús come la Pascua un jueves. Ya es de noche, se va Judas, habla con los sacerdotes del templo para traicionar a Jesús, y el viernes en la madrugada, en el huerto de Getsemaní, es tomado preso nuestro bendito Señor Jesús por esta turba que va del templo hacia el huerto de Getsemaní, y en la mañana es presentado a Pilatos y se empieza a desarrollar lo que nosotros conocemos como la pasión de Jesucristo. Judas era uno de los 12. Había sido contado en un ministerio superior a cualquier ministerio que un hombre pueda desear. Si alguien quiere servir a la patria siendo presidente de esa nación, qué bueno. Es un ministerio maravilloso, noble, de gran honor, pero no se compara en absoluto a ministrar para Dios, y mucho menos ser uno de esos 12 apóstoles que tienen un privilegio que nadie más tiene más que esas 12 personas. Judas tiró todo por la borda. Y vamos a ver por qué. ¿Quién era Judas? Entonces, leamos estos siguientes versículos. Cuando María llega con Jesús, a quien le habían invitado para una cena en casa
de un hombre llamado Simón el leproso. María va y con un frasco de alabastro que tiene medio kilo de perfume de nardo puro, rompe el sello del frasco de alabastro y unge con este perfume los cabellos y los pies de nuestro Señor Jesús, y los seca con sus cabellos y los besa. Entonces Judas se molesta, porque ¿cómo es posible? Dice que este dinero, que eran aproximadamente como 300 denarios, algo así como 300 días de salario, se desperdiciara. ¿Por qué no usar este dinero para ayudar a los pobres? Vamos a leer cómo dice la palabra de Dios. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Judas era un ladrón. Judas era un hombre corrupto que se aprovechaba de la confianza de Jesús y de los condiscípulos y tomaba de la bolsa para su beneficio, quitando de ese dinero que estaba destinado para los pobres, él usaba para su beneficio. Así que ofendía a su Señor y menoscababa la bendición para los pobres. Era un hombre que solamente se veía a sí mismo. El beneficio que él pudiese tener era más importante que el beneficio que se le pudiese dar a los pobres y la honra a su Señor. Así que con esto está demostrando Judas que él nunca había creído en Jesús como su Salvador y como su Señor. Se dice que Judas, su nombre proviene de Judá, que era un nombre muy común de la época, Judá o Judá, y que Iscariote viene siendo Ish, que significa hombre, y Cariote de Keriot, posiblemente, y es una ciudad que está en Judea. Así que Judas Iscariote era el único de Judea, el único de la parte sur de Israel, mientras que los otros 11 apóstoles eran galileos. Así que muy posiblemente Judas Iscariote era una persona instruida, era una persona que probablemente había tenido más contacto con la ley, con la Torá. Posiblemente él había estado a los pies de algunos de los maestros de la época, de Gamaliel o de otros de los maestros, rabinos de la época. Así que no era una persona que no tuviese conocimiento de la ley y sabía perfectamente que él estaba robando. Posiblemente por eso se le asignó la bolsa para que él pudiese distribuir el dinero, pudiese administrar los pocos bienes que tenían, puesto que era una persona de educación. Sin embargo, él no había querido creer en Jesús, con todo y los maravillosos milagros en los que él mismo, Judas, participó, como aquella vez en que la barca se estaba anegando, había una fuerte tempestad y Jesús dio la orden a los vientos y a las olas: calla, enmudece, y todo se hizo una gran bonanza. Todos los discípulos se quedaron maravillados de ver el poder de Jesús, ese poder de Dios, porque nadie puede hacer algo como esto si no es Dios. Sigo la lectura. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo:
¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Judas sacaba dinero de la bolsa y seguramente que eran unos pocos centavos, pero él quería más. Seguramente que él siguió con Jesús en su ministerio terrenal porque estaba a la expectativa de que como Mesías él entonces quitaría el yugo de Roma, se erigiría un gran reino e imperio de Israel, y Jesús le daría algún ministerio, posiblemente ser ministro de Hacienda. Entonces Judas estaba esperanzado tener más. Cuando ve que Jesús está señalando ya la cruz del Calvario como su último destino en la tierra, entonces le da las espaldas a Jesús y va con los sacerdotes del templo y les propone entregarle a Jesús a cambio de dinero. Y le ofrecen 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Así que Judas demuestra en ese texto lo mismo que leímos anteriormente. Sustraía de la bolsa y aquí va a por dinero. Sigamos la lectura. Y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Así lo refiere Mateo. Y ellos, profundamente entristecidos, como Jesús estaba también triste, ya lo leímos en Juan, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él, Jesús dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, ¿se acuerdan que dije hace un momento que había un plato para la salsa y un plato para el pan? Así que cuando Jesús estira su mano, Judas igualmente, entonces el que metió la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va a ser entregado, va a ser muerto, va a ser en la cruz donde sufrirá terriblemente por la humanidad, pero va según está escrito de él. Así tiene que ser. El Mesías tiene que morir en la cruz del Calvario. El Mesías tiene que resucitar y el Mesías tiene que reinar. Sigo la lectura. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Ay de aquel hombre porque en su voluntad, en la voluntad de Judas, estuvo hacerlo. Él fue con los sacerdotes y le dijo: ¿qué me entregan? ¿Qué me dan para que yo les entregue a este hombre? Y le asignaron 30 monedas de plata. Ay, pues, dice Jesús, de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que Judas no realizó sus actos porque Dios le inspirara o porque Dios inclinara su corazón a hacerlo. No, Dios no puede hacer nada malo. Judas, de su voluntad, realizó los hechos que él quiso hacer y fueron hechos de muerte. Sigamos la lectura. Y respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y vamos a terminar en Mateo la lectura de quién es Judas, una semblanza de cómo es Judas. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes. El Señor Jesús está en el huerto del Getsemaní. Acaba de orar al Padre y acaba de decirle: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces va con sus discípulos, los despierta, y en ese momento llega Judas con hombres, con garrotes y espadas.
acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba a Judas les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Judas escogió un saludo fraternal de amigos, común también de la época, para señalar: ese es Jesús. Qué doloroso, qué penoso que Judas haya traicionado a Jesús de esta manera. Sigo la lectura. Prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Posteriormente se nos dice que Judas fue con los sacerdotes del templo, regresó las monedas, reconociendo que él había hecho mal, que Jesús es un hombre inocente. Los sacerdotes del pueblo, aún siendo más malignos, dijeron: ¿y qué a nosotros? Allá tú. Y Judas se fue y se ahorcó. Judas no buscó el perdón y la misericordia de Dios, porque lo hubiese obtenido. Si él hubiese pedido a Dios perdón, como Pedro en un momento dado lloró amargamente de haber negado a su Señor, Judas hubiese sido perdonado. Pero él no buscó el perdón, ni la misericordia, ni la gracia de Dios. Se ahorcó y tristemente, muriendo, se acabó toda esperanza de perdón de los pecados. Y Judas ahora está esperando el día del juicio final para ser juzgado. En la iglesia hay personas que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor. Oremos porque esas personas en un momento dado reaccionen y vengan a los pies de Jesús como su Salvador. Y si nunca se dan a conocer, si siempre estuvieron camuflados, bueno, no sabremos que no eran cristianos hasta que Dios nos lleve a su presencia y no los veamos. Dios quiera que tenga misericordia de ellos. Tú y yo tenemos que seguir adelante, compartiendo el Evangelio a la gente, hablando de Jesús, porque Él lo dijo: yo los envío a ustedes, y el que los reciba, no solamente los recibe a ustedes, sino a mí y al Padre. Esa es nuestra misión. No tropezcamos porque alguien ha dejado la iglesia y se vuelve nuestro enemigo. Recuerda que, tristemente, hay Judas y habrá Judas en la iglesia de Dios. Sigamos adelante. No pongamos nuestra vista en aquellos que nos hacen daño. Oremos por ellos, pero que no nos cause tanta tristeza y dolor que nos apartemos de nuestro Dios. Dios no lo quiera. Tú y yo tenemos un trabajo que hacer. Oremos por todos ellos. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu gracia y tu misericordia con la que nos has llamado para ser tus hijos. Ayúdanos a amar a las personas que nos damos cuenta no son cristianas y están en tu iglesia. Gracias. Amén. Te invitamos a que nos acompañes todos los martes en Facebook Live a las 6 de la tarde para hacer oración. Lo hacemos de una manera virtual, pero si tú vives en Pachuca y quieres acompañarnos, por favor, apunta a nuestro teléfono, comunícate, serás bienvenido. Te recuerdo 6 de la tarde todos los martes.
Y bueno, estamos en Facebook, en YouTube, tenemos WhatsApp y Telegram. Comunícate, háblanos, escríbenos. Nuestros estrenos son todos los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Ve los videos anteriores, compártelos con tus amistades. Muchas gracias. Dios te bendiga.